Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles por acompañarnos en este ciclo de charlas que se lleva a cabo para la octava edición de la Feria de Educación en Turismo. Mi nombre es Gisela Silvera y en esta ocasión tengo el agrado de presentar a la ingeniera Laura Maffei. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Bueno, Laura, si te parece, voy a dar una pequeña introducción, a una pequeña pero muy gran introducción hacia tu persona. De formación de base, Laura es ingeniera civil con posgrados en temas como diseño bioclimático, economía ecológica, desarrollo local y turismo sustentable, entre otros. Además, hace más de 20 años que trabaja a nivel nacional e internacional con políticas ambientales, en especial sobre cambio climático, riesgo químico, biodiversidad y el desarrollo sustentable. Particularmente se dedica a relacionarse con las dimensiones sociales, a la participación, el acceso a los bienes naturales y a los vínculos entre ambiente y trabajo. Bueno, la verdad que es un placer poder contar con tu presencia, Laura. Felicitaciones por toda esta trayectoria tan interesante que supiste caminar. Y estoy segura que con toda la experiencia que tenés, desde lo profesional y desde lo personal, nos vas a aportar muchísimo para esta fecha. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación y me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a vos. Si te parece, comenzamos con las preguntas. La primera tiene Dale. que ver con tu trayectoria profesional y el lema de esta FED, que es el turismo sostenible como promotor de la igualdad de derechos y la diversidad cultural. ¿Cuál consideras que ha sido tu labor más significativa sobre estas temáticas? Bueno, mi vínculo con el turismo sobre todo es desde el campo educativo, ¿no? Trabajo tanto en la Universidad de Río Negro como en el Instituto de Educación Técnico Profesional de Bariloche, en las carreras de guía de turismo y de la licenciatura en turismo. Entonces, diría que no sé cuán significativo es, o sea, lo dirán mis estudiantes en realidad, pero lo que intento, digamos, desde mi lugar es tratar de hacer visible y de reforzar, digamos, la comprensión de la íntima relación entre estas dimensiones de la sustentabilidad, ¿no? Esto que ustedes dicen, el turismo sostenible, con los derechos en general y la diversidad cultural, ¿no? El turismo sostenible, sustentable, por definición tiene un enfoque de derechos. Entonces yo trabajo mucho sobre todo como la defensa del derecho al ambiente, que no es otra cosa que el derecho a un ambiente sano, es el derecho a una vida sana, está en la base de la posibilidad de ejercer una cantidad de otros derechos y se conjuga, digamos, en la posibilidad de acceder al derecho, no sé, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la igualdad, ¿sí? Entonces, mucho este enfoque. Trato de trabajar para que se entienda la integralidad de estas dimensiones y la importancia de la diversidad cultural es que nos... la posibilidad de entender otras formas de entender estas y construir estas relaciones entre sociedad y naturaleza y entre nosotros también, nosotros, nosotras, como sociedades. Y en ese sentido, me parece que es súper poderoso el concepto de turismo sustentable o sostenible, ¿no? Como una actividad económica con todo ese potencial puede contribuir en todas estas dimensiones, cómo puede contribuir a valorizar esas diversidades culturales, ambientales, a reforzar esas relaciones de solidaridad entre sociedades, entre comunidades, con el resto de los seres que habitamos el planeta. Entonces, yo lo que trato de hacer desde mi lugar, digamos, es fortalecer esa posibilidad de ver de manera integral estas dimensiones y cómo están intrínsecamente ligadas, digamos, y dependen unas de otras, ¿no? Diría que trato de hacer ese aporte. No, súper interesante como lo decís y está bueno esto de
de comunicarlo y transgredir hacia los estudiantes, esto que es tan importante. La segunda pregunta tiene que ver con tu campo de estudio puntual y es la pregunta que es la siguiente. Considerando que la sostenibilidad es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, en tu rol actual, que vos estás diciendo también como docente, ¿crees que manejamos un presente sostenible de cara al futuro? ¿Y qué acciones consideras que podríamos sumar como sociedad, ¿no? Saliendo del alumnado, como sociedad. ¿Qué ves? Bien. Bueno, creo que hay una distancia muy importante entre el discurso, entre lo que se manifiesta a nivel político, a nivel del sector privado, del sector público, incluso entre la normativa, por ejemplo, vinculada a la sostenibilidad, ¿no? Lo ambiental, lo sostenible, y lo que ocurre en la realidad. Creo que sigue, a pesar de que se entiende en la ciencia, lo tiene absolutamente demostrado. La pandemia que estamos viviendo es una demostración más y está súper claro que son parte de lo mismo, digamos. La crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis que se compone de todos estos elementos juntos, digamos. Creo que todavía en la búsqueda de soluciones y en el abordaje de los problemas se sigue dando un enfoque predominante vinculado a lo económico y también a las urgencias sociales, ¿no? Que no hay que desconocerlas en países sobre todo como los nuestros, como el nuestro, donde hay tantas urgencias y situaciones tan acuciantes desde lo económico y desde lo social. Pero, digamos, la salida de este tipo de crisis que deben ser hacia la sostenibilidad, porque estamos en límites, digamos, importantes de sostenibilidad a nivel local y planetario ya, deberían tener miradas de largo plazo que incorporen de una manera mucho más fuerte lo ambiental, ¿no? La dimensión ambiental, en esta trípode que vos nombraste, de 3 dimensiones. Podemos hablar de más también. ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Entonces, creo que como sociedad tenemos la responsabilidad o sea, lo que está construido es una construcción social. Lo que hay que construir también es una construcción social. Entonces, como sociedades tenemos el inmenso desafío, es una responsabilidad moral, diría, con los sectores más vulnerados, que son los que sufren las peores consecuencias y los más marginados, y con las futuras generaciones. Digamos que nuestra generación es tal vez no sé si no es la última, que tiene la posibilidad de verdad enfrentar el cambio transformador que hace falta, ¿no? Entonces ahí, bueno, sí, como sociedades es comprometernos con ese cambio, informarnos, interiorizarnos, involucrarnos, construir alternativas. Recupero esto de la diversidad de miradas, la diversidad cultural, es fundamental que podamos aceptar estas diversidades, porque la crisis lo demanda, la crisis que estamos viviendo actualmente lo demanda. Y bueno, y en ese sentido volvemos, ¿no?, a esto de el turismo es un sector más dentro de un modelo de desarrollo, un modelo económico, digamos. Entonces, como un sector que es súper potente, tendríamos que tratar de aumentar su potencia en el sentido positivo, digamos, ¿no? Porque es uno de los sectores que realmente puede contribuir a esta valorización, a esta comprensión, a este diálogo entre saberes, comunidades y proyectos también de vida, ¿no? Cuando uno habla de diversidad cultural, habla de distintos proyectos de vida también. Entonces, bueno, creo que como sociedad tenemos una responsabilidad inmensa, histórica, y tal vez somos una de las últimas generaciones que tenemos esa posibilidad, que es una responsabilidad en realidad, de decidir hacia dónde queremos ir. Estoy de acuerdo contigo. Yendo ahora hacia la perspectiva de género, en el ámbito laboral turístico de Bariloche, ¿considerás que hay un cambio a la inclusión dentro de la perspectiva de género? Y también queríamos saber desde tu óptica cuáles pueden llegar a ser esos avances. Bueno, la verdad que no conozco tanto ese aspecto, digamos, del turismo en Bariloche. O sea, doy una opinión más como
habitante de la ciudad, te diría. Siento que, Bien. bueno, como decía, el turismo como parte de la sociedad, creo que, imagino y creo y me parece ver que acompaña lo que ha sido, yo podría llegarlo a llamar una revolución en cuanto al avance de las perspectivas de género en nuestro país en los últimos no tantos años, digamos. No tantos años Ujú. sería injusto, porque es una lucha que viene de muchas décadas, ¿no? Pero bueno, en estos últimos años, por distintos motivos, que, bueno, exceden tal vez la charla de hoy, pero creo que hubo un avance enorme de todo lo que son las luchas que vienen trayendo los feminismos, en mi campo de trabajo, los ecofeminismos también, y creo que el turismo acompaña ese proceso, no tendría cómo no acompañarlo en realidad, ¿no? Porque también creo que es parte de ese proceso y de ese cambio. No sé puntualmente decirte los avances, evaluar cómo son los avances en materia de género en el turismo en Bariloche, ¿no? Pero imagino Ujú. que deben ser parte de la ola también dentro del mismo sector turístico, debería ser parte de la ola. No imagino un sector como el turismo que no esté acompañando ese avance, ¿no? No, tal cual. El turismo en sí, que es abarcativo hacia tantas miradas distintas, diversas, culturales, de todo tipo. Así que estoy de acuerdo con vos en esto de que no puede estar fuera de lo obvio, de estar aceptando, por supuesto, todo este camino que se está logrando y muy bien. Laura, ahora te voy a llevar hacia lo social. Vos nos comentaste que estás involucrada personalmente con las dimensiones sociales, al derecho a la participación, entre otras cosas, y queríamos saber cuál es tu mirada respecto a la diversidad cultural y si consideras que desde el ámbito público y privado se está trabajando esta temática. Creo que hay buenos intentos, buenas iniciativas, me parece, o sea, ya a nivel, no sé si a nivel nacional o local, pero bueno, en ambos casos, eh, el reconocimiento de, por ejemplo, la preexistencia de otros pueblos, los pueblos originarios en concreto, ¿no? Por ejemplo, eh, el reconocimiento también de otros colectivos que habitan en nuestro país, ¿no? Venidos de países limítrofes o, bueno, de otros orígenes, migrantes más recientes también. Creo que hay buenas iniciativas, creo que hay alguna apertura. No sé cuán integrado está en el sector turístico puntualmente, ¿no? También. Creo que podría haber mucho más, entre comillas, aprovechamiento de esa diversidad que tenemos a nivel local, provincial, nacional incluso. Me parece que podría ser mucho más rico, que podría aprovecharse el turismo para valorizar ese aporte que nos dan la gran diversidad que hay en nuestro país y en nuestra región. Me parece que el turismo podría ser una oportunidad para valorizarlo, para visibilizarlo. A veces siento que está un poco invisibilizado. Siento que a veces, a pesar de los avances que hay en el reconocimiento de esa diversidad desde un montón de espacios, en lo concreto me pasa muchas veces en mi contacto con el sector que no está del todo visibilizado, ¿sí? Que podría hacerse mucho más, digamos, por visibilizarse o por valorarse y aprovecharse en el buen sentido, ¿no? Como un patrimonio. Eh, y bueno, y vuelvo a decir, valorizar la diversidad cultural me parece fundamental también en el sentido de valorizar esos saberes. Vuelvo a decir que en esto del compromiso que tenemos que tener y la necesidad de transformar, vamos a necesitar recurrir a todas nuestras capacidades de consenso, pero también a todas nuestras capacidades de creatividad, por ejemplo. Y esa diversidad aporta miradas innovadoras, novedosas, otras alternativas, otras estrategias, otros abordajes de los problemas, miradas muchas veces, hablando en concreto de los pueblos originarios, más complejas, de situaciones complejas como las que estamos atravesando, ¿no?
Entonces, creo que el turismo podría ayudar mucho más a que esas visiones, esas distintas formas de entender el mundo, esa diversidad cultural, pueda hacer un aporte mucho más importante en esta transformación de la que hablaba hace un ratito. Me gustaría que haga mucho más, realmente. Bien, 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 bien. Y Laura, ya para finalizar la entrevista, te pregunto algo bueno, que nos impactó a nivel mundial. Estoy hablando de la pandemia, pero en relación a otra de tus pasiones, que es el turismo. Y te pregunto, teniendo en cuenta que la actividad turística es la principal fuente de ingresos de la ciudad de Bariloche, ¿cómo nos obliga esta situación a repensar el turismo? Bien. Tenemos, creo yo, que tratar de ver a la pandemia en el sector turismo y en general como una oportunidad para aprender y una oportunidad para hacer las cosas de una forma diferente, digamos. Ya hace años que venimos hablando de que es necesario hacer las cosas de una manera diferente. Bueno, esto nos deja, la pandemia nos mostró lo frágil que somos, lo frágil que son los sistemas que construimos, nos mostró cómo el peso de las situaciones de crisis recae sobre los sectores más vulnerados y nos mostró la relación absolutamente directa entre la posibilidad de vivir felices y las condiciones ambientales. Si uno mira, acá ya me sale la beta investigadora, pero si uno mira las estadísticas, yo estoy trabajando ahora en México y el 78% de los casos de muerte en México son en los territorios considerados de mayor degradación ambiental. O sea, es brutal la relación, como quedó demostrada la relación entre calidad de vida y condiciones ambientales y posibilidades de enfrentar una situación como esta, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de aprender mucho, mucho, mucho. Tenemos que adaptarnos muy rápido a los cambios que se vienen y nos demostró la pandemia que no estábamos preparados. Y hablando específicamente del sector turismo, creo que, bueno, de alguna manera hay que relanzar el sector, ahí tiene bueno, fortalecerse. Creo que tenemos que ver, vos decías, en la principal fuente de ingresos, creo que hay que revisar de qué manera el turismo, evitar el monocultivo, ¿no? Esto de que sea la fuente de ingresos y ver de qué manera logramos mejorar la articulación del sector con el resto de las cadenas, de los encadenamientos productivos que podría haber en la zona, que podría haber en la localidad, cómo reforzar la articulación con otros sectores. Me parece que sería una oportunidad genial para analizarlo más desde el punto de vista de articulación entre cadenas productivas, ¿no? Producción de alimentos a nivel local, producción de una cantidad de bienes que se usan en el turismo o que podrían producirse más localmente, que podrían diversificar la producción, diversificar el tipo de propuestas turísticas. Se está haciendo ya hace unos años la diversificación en Bariloche y el intento de quebrar temporada, ¿no? Pero me parece que sería una oportunidad para reforzar la articulación con otras cadenas productivas y evitar esto de la dependencia absoluta de un sector, que bueno, no es absoluta, pero que es muy, muy grande. Y creo que no hay dudas de que tenemos que ir a un turismo sostenible, sustentable, de verdad, no solo en lo económico y en ver cómo hacemos que la ciudad sostenga temporadas con 90% de ocupación, sino sostenible de verdad, que realmente los ingresos sean una mejora para la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad, que sea una oportunidad de trabajo bueno, decente, con buenos salarios, con buenas condiciones laborales para las personas que trabajamos en el turismo, que sea realmente la oportunidad de optimizar los beneficios del turismo, que son muchos, muchísimos, y reducir los impactos también, ¿no? Como tomar conciencia de que, bueno, la llegada del turismo es el colapso del vertedero, del relleno sanitario, el colapso de la planta, ¿sí? Que es muchas veces, no sé, ocupación de espacios públicos, bueno, tomar conciencia realmente de los impactos esos ambientales y enfrentarlo. Y me parece que la pandemia también va a ser una oportunidad de revisar esas formas de hacer turismo. Debería hacerlo. No sé, no me gustaría que vuelva a ser como antes, digamos, que sea
en la vuelta a la normalidad, ¿no? Que se habla tanto de la vuelta a la normalidad, creo que la normalidad debe ser definitivamente, decididamente diferente a la que era antes, la nueva normalidad. Entonces, ojalá sirva para eso, para aprender y para cambiar. Sí, estoy de acuerdo con vos. Realmente la vuelta a una normalidad sustentable, que sea totalmente sustentable de verdad, que no queden los papeles, que todo si está interrelacionado en cuanto a los diferentes vértices de posibilidades de crecimiento que pueda llegar a tener la ciudad, nos va a servir a todos y eso va a ser enriquecedor de verdad. Así que totalmente de acuerdo. Laura, si te parece, abrimos la posibilidad para que hagan preguntas todos los presentes. Acá ya hay algunas. A ver, abrimos el chat. Ahí estoy viendo, el chat. Dentro de su mirada, el Estado A mí no provincial se y me nacional se cargó. encuentra alineado o articulando. No, yo te lo leo, mira, dentro de tu mirada, el Estado provincial y nacional se encuentra alineado o articulando con el ámbito privado para generar un turismo sustentable. Si hay una planificación. Bueno, yo la verdad no me muevo en el turismo, en el sector privado, ¿no? Pero sí hay, al menos desde el Estado Nacional, hay proyectos, digamos, que están en estudio dentro de lo que se llama la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde. PAGE, se escribe Page. Que es un proyecto que se está llevando a nivel nacional y dentro de una de sus dimensiones tiene el sector turismo y se trabaja desde una óptica del tripartismo, digamos, ¿no? Con los sindicatos del sector, con el sector privado y con los gobiernos. Entonces, eso está en lo que yo conozco, ¿no? Como está en una etapa de planificación, de investigación, y es una iniciativa que viene a nivel nacional, junto con la Organización Internacional del Trabajo y otras agencias de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 de los ODS. Entonces, imagino que desde ahí se está haciendo un intento de articular con las cámaras, se está haciendo un intento de articular con las demás organizaciones y con los demás niveles de gobierno para tratar de avanzar en alguna estrategia hacia un turismo sustentable, ¿no? O sostenible. Pero lo que conozco yo está en una etapa de definición, de discusión de políticas, digamos, a ese nivel y de diálogos. Se están haciendo diálogos con los distintos sectores, digamos. Y nosotros como municipio, bueno, sí, esa es la otra pregunta. La verdad no podría asegurarlo, no podría asegurarlo. Sé que está el plan estratégico de turismo sustentable, ¿no? De Bariloche, pero no sé en este último año y medio de pandemia, no sé cuánto habrán podido avanzar o cuánto habrán o sea, es una situación súper crítica y difícil y no sé realmente si habrán podido trabajarlo, ¿no? Avanzar algo en eso, en esa estrategia. Era una estrategia 2025, si no me equivoco, así que los tiempos se nos acortan muy rápido. Se nos están acortando muy rápido. Los años pasan. Sí, y pasan muy rápido porque estamos en una situación muy crítica, global, digamos, muy crítica, y no es solo económica, es una crisis mucho más profunda, entonces sí, los tiempos van rápido, van muy rápido. Sí. Bueno, creo que si no se suman más preguntas en el chat, te doy las gracias por brindarnos tu tiempo. Esta entrevista fue súper enriquecedora para todos los que estamos presentes y además, al ser luego subida también a las redes, se va a replicar. Así que te pido un minuto más para que nos dejes un mensaje de cierre, si querés, para los presentes y para todos aquellos que la vean luego. Bien, ya lo dije en otras palabras, ¿no? Pero me parece, y yo es lo que trato siempre de transmitirle a mis estudiantes,
que el turismo es un sector hermoso, ¿no? Hermoso para vivir como turista y hermoso para trabajar. Es un sector súper potente, o sea, tiene y siempre les digo, fíjense que es uno de los pocos sectores que aparece, por ejemplo, en los ODS, nombrado específicamente por su potencial de contribuir con construir un mundo mejor, porque de lo que estamos hablando es de construir un mundo mejor para todos, para todas, y para el resto de los seres que habitan el planeta también, ¿no? No solo seres humanos. Y tenemos que hacer el esfuerzo desde el sector de comprender ese papel que podemos tener de potenciar la capacidad de desarrollo de las personas, la capacidad de desarrollo de las comunidades locales, de valorizar los saberes de todos, de las culturas de todos, valorizar el patrimonio natural. Patrimonio natural, o sea, tiene valor intrínseco, ¿no? Más allá de lo que nosotros veamos como patrimonio, pero valorizar la vida, ¿no? Hacer comprender a los turistas o mostrar de qué manera todo depende de todo, cómo somos ecodependientes, cómo todo es interdependiente. Entonces, creo que tenemos que, desde el sector, ahora estoy hablando desde el sector, no como sociedad, sino asumir porque yo decía, como sociedad tenemos esa responsabilidad, como sector tenemos una oportunidad también única, que es la llegada que tenemos a los turistas, la posibilidad de cambiar. Es un sector flexible, lleno de pymes, de empresas pequeñas que están haciendo cosas maravillosas. Hay que visibilizar esos esfuerzos, hay que replicarlos, hay que aumentar la escala y hay que ponerle mucha pila y mucha pasión. Pero creo que los que trabajamos en el turismo creo que tenemos ese componente porque nos ilusionan ese tipo de cosas y el sector tiene un potencial tremendo. Entonces me parece que tendríamos que, darle una vuelta más fuerte y movilizarnos mucho más para lograr ese cambio que queremos transformador, ¿no? Del sector y de la sociedad. Buenísimo, Laura, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Laura.